Llevo usando los AirPods desde el día en el que salieron, los de primera generación, los AirPods Pro, luego he probado los AirPods Max y siempre tengo prácticamente como una guía de cosas que activo cuando los utilizo, ¿vale? En general os voy a decir todas las cosas que hay, pero luego vosotros podéis elegir la que más os guste y aplicarla en vuestro día a día. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más complicado, y lo más sencillo de todo que hago una vez me llegan unos AirPods es cambiarle el nombre, porque Apple no suele denominar como AirPods 1, AirPods 2, AirPods 3, pero nosotros sí. Por tanto, yo para identificarlos más claramente, porque tengo varios, pues le cambio el nombre. En este caso pongo AirPods 3 de Manu para saber que son los de tercera generación y por tanto que son míos, y así si alguien los encuentra, que los identifique así. Es muy sencillo. Y ya que estamos aquí, algo también muy básico que debéis tener activado es la carga optimizada. Esto lo que nos va a permitir es que la batería de nuestros AirPods nos dure más. Ya sabéis que está aproximadamente con una duración de 2 años como máximo si los utilizamos prácticamente todos los días, pero con la carga optimizada puede que se nos alargue un poquito más la vida de estos AirPods. De la misma manera, la red Buscar Me también es muy importante que lo tengamos activado por si los perdemos. Ya sabéis que con iOS 15 vamos a poder localizar tanto los AirPods izquierdos como los derechos de manera separada, y además si tenemos las versiones Pro vamos a poder saber exactamente dónde están directamente con nuestro iPhone, ahí como si fuera una especie de localizador GPS. La verdad que es una función muy útil. También algo que recomiendo y que es muy sencillo es la opción de conectar a este iPhone si lo queremos de manera automática que se conecte, o que simplemente solo si fue el último con los que lo usaste. Es algo muy sencillo, pero si tenemos varios dispositivos Apple, creo que es importante que no se conecten siempre al mismo dispositivo y sí al último que lo utilizaste. También algo que ya es un poquito más complicado, pero me parece súper recomendable para ciertas personas, es que nos vayamos a los ajustes, a accesibilidad, y aquí en la opción de audiovisual, en ajustes de auriculares, hagamos la configuración de audio personalizada. Esto nos va a permitir elegir perfectamente el volumen del audio que va a salir por estos auriculares, personalizado para nosotros, y también la calidad del sonido, ¿vale? Nos va a seguir como una especie de pasos que vamos a tener que hacer, y después del test nos va a decir si necesitamos esta especie de audio personalizado o no. Es algo muy sencillo y creo que aporta bastante valor. Si activamos la opción de ajustes para auriculares, vamos a tener aquí unas opciones que se van a desplegar, donde vamos a poder elegir la potencia de la gama de las frecuencias, por ejemplo, rango de voz, tono equilibrado y también nitidez. En este caso, la primera, que es el tono equilibrado, es la normal. Luego tendríamos para potenciar los tonos medios y luego los tonos altos con la opción de nitidez. De la misma manera podremos elegir si este audio se escucha de forma ligera, moderada o fuerte. Esto va a aumentar el volumen prácticamente de nuestro sonido, dependiendo de cómo queramos, si se escucha un poquito más leve o un poquito más fuerte. Y luego podremos decirle a nuestro iPhone si queremos que estos ajustes los aplique solamente a las llamadas, o que los aplique tanto a las llamadas como también a las canciones o el contenido multimedia. Y algo que poca gente también realiza es pasarse por ajustes accesibilidad y la opción de AirPods. Elegimos los AirPods que estemos utilizando, en mi caso los AirPods 3, y vamos a ver aquí velocidades de pulsación y velocidad de mantener pulsado. Con esto vamos a poder ser un poquito más precisos, y esto significa simplemente la diferencia de pulsación entre la primera y la segunda pulsación en caso de que queramos avanzar o retroceder tanto en el AirPod derecho como en el AirPod izquierdo, y si la ponemos pues por omisión va a ser bastante rápido, ¿vale? Si lo ponemos más lenta, pues vamos a poder hacer doble clic pues un poquito más lentos, con un poco más de margen, y si ponemos la última opción incluso con más margen entre que hacemos el primer clic o el segundo clic, o mientras mantenemos pulsado. Y si tenéis AirPods Pro, hay una opción que se añade en esta opción, que es la de poner un AirPod en modo cancelación de ruido si solo tenéis un AirPod en ese momento. Esto viene desactivado por defecto y de esta manera lo vais a poder activar. Algo que considero muy importante, sobre todo en algunas aplicaciones, son las notificaciones que son anunciadas por Siri. Esto podremos activarlo en ajustes en notificaciones, y aquí vamos a poder elegir pues qué aplicaciones nos pueden hablar cuando llegue una notificación.
aplicación? Bueno, creo que me he explicado. Simplemente a través de nuestros AirPods, si tenemos esta opción, algunas aplicaciones nos van a notificar en alto, es decir, a través de nuestros AirPods. Esto es muy importante para un evento del calendario, por ejemplo, también para una llamada, me parece imprescindible, o incluso para algunos un mensaje directo en Instagram. También es posible hacer esto, pero no lo recomendaría tanto para WhatsApp o para notificaciones que nos lleguen frecuentemente. Si no, vamos a estar escuchando música y cada 2x3 nos va a bajar la música y nos va a saltar esa notificación que nos acaba de llegar a nuestro iPhone. Creo que hay que darle prioridad a lo importante. De la misma manera, hay otra opción que se llama notificaciones de auriculares, que está en la parte de accesibilidad y AirPod, y aquí vamos a poder, si la activamos, escuchar el volumen si es demasiado alto gracias al centro de control y al añadido de audición. Si añadimos en el centro de control pues esta especie de opción de audición, vamos a poder escuchar el volumen, o nos va a decir más bien el volumen que estamos escuchando en ese momento, si es normal o si está subiendo y es demasiado alto. Creo que esto es bastante útil si queremos tener una salud de nuestros oídos a largo plazo. Y ya que estamos en esta opción, vamos a poder también poner aquí los sonidos de fondo. Puede ser la lluvia, sonido de océano, de arroyo, tenemos varios ruidos, ruido blanco, ruido rosa, ruido marrón, bueno, pues diferentes ruidos que al fin y al cabo nos van a ayudar, o a muchas personas les ayudan cuando escuchan música, por ejemplo, y vamos a establecer el volumen. Sirve para relajarnos o simplemente para despejarnos si solo queremos poner un sonido de fondo. Y por último, este añadido, este truco, una especie de truquillo, es la opción de escuchar en directo. Esto es muy sencillo, con un AirPod lo vamos a tener puesto y con el otro vamos a dejarlo en otro lugar de la casa. Pues con esta opción de escucha en directo vamos a poder escuchar en un AirPod lo que se está diciendo en el otro, es decir, vamos a poder como una especie de espiar a otras personas, aunque yo esto no lo recomiendo, lógicamente, pero es una opción que tenemos. Simplemente esta opción, también os digo, está diseñada para aquellas personas que le cueste escuchar y por tanto va simplemente a amplificar el sonido de otras personas. Así que chicos, hasta aquí algunas de las opciones que yo recomiendo encarecidamente activar con vuestros AirPods. Si os ha gustado, la verdad, valorad el vídeo, dejadme un comentario con aquellas opciones que ya sabíais, o si las sabíais todas, pues si podéis añadir alguna, la verdad que estaría genial, no solo para mí, sino también para toda la comunidad. Os voy a dejar por aquí más vídeos de los AirPods, mi experiencia y qué otras cosas os recomiendo realizar con estos dispositivos. Así que como siempre, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!